¿Qué es la Franja de Gaza? Se llama así a un territorio junto al mar Mediterráneo que limita con Israel y Egipto. La ciudad de Gaza existe desde hace varios miles de años y es mencionada varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en la historia de Sansón, que se lleva a los hombros las puertas de la ciudad. Pero de franja podemos hablar recién a partir de la Guerra de la Independencia del año 1948. Al terminar la Guerra de Independencia de Israel, lo que antes había sido el mandato británico de Palestina quedó dividido en tres: Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania es el territorio que del 48 al 67 estuvo en manos de Jordania, que incluye, por ejemplo, Belén y Jericó. La Franja de Gaza es un territorio que en ese mismo periodo estuvo en manos de Egipto. Cisjordania y Gaza es lo que hoy en día muchos denominan los territorios palestinos. Israel conquistó esos territorios durante la Guerra de los 6 Días del año 1967. Es decir, la Franja de Gaza es el territorio que Israel le conquistó a Egipto en la Guerra de los 6 Días. Israel había conquistado también de Egipto toda la península del Sinaí, pero se la devolvió en el marco de un acuerdo de paz, firmado en el año 1979. La Franja de Gaza, en cambio, quedó bajo ocupación israelí. En los años 90, Israel y los palestinos firmaron una serie de acuerdos llamados los Acuerdos de Oslo. Como parte de estos acuerdos, se formó la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Yasser Arafat. En 1994, Israel le entregó a la Autoridad Nacional Palestina casi toda la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina estaba compuesta por varias facciones políticas. La más importante, Al-Fatah, que era también quien lideraba la autoridad. En el año 2006, otra facción, Hamás, ganó las elecciones palestinas. Un año después, en el año 2007, estalló una batalla por el control de la Franja de Gaza entre Hamás y Al-Fatah. Batalla que ganó Hamás y estableció un gobierno de facto y autoritario en la Franja de Gaza. Como resultado, los palestinos tienen en la práctica dos gobiernos que además están enfrentados entre sí. La Autoridad Palestina gobierna en algunas partes de Cisjordania y Hamás gobierna en toda la Franja de Gaza. Hamás fue fundado en el año 1987 durante la primera Intifada, que fue un levantamiento armado de los palestinos en contra de Israel. A diferencia de su rival Al-Fatah, que es musulmán pero de tendencia secular, Hamás es un grupo religioso e islamista. Importante aclarar, Islam no es lo mismo que islamismo. El Islam es una religión, el islamismo es una ideología política, como los talibanes en Afganistán, los ayatolás en Irán, ISIS en Irak y Siria. Por supuesto que para Hamás es inaceptable la existencia de un Estado judío en una tierra que es sagrada para el Islam, y cualquier método es legítimo para combatirlo. Tampoco pueden aceptar ningún tipo de acuerdo de paz. Para ellos, cualquier diálogo con Israel es equivalente a traición. En los años 90 se dedicaban a planear y a ejecutar atentados suicidas en contra de la población civil israelí. Sus mártires se hacían explotar en autobuses, restaurantes, mercados y demás, con el objetivo expreso de impedir las negociaciones de paz. En el año 2000, cuando comenzó la segunda Intifada, comenzaron a lanzar proyectiles de morteros y cohetes desde la Franja de Gaza a Israel, que han ido aumentando de rango y de intensidad con el paso de los años. Al principio se trataba solamente de cohetes caseros, con un alcance de 10 kilómetros de la Franja de Gaza. Hoy tienen la capacidad de alcanzar la mayor parte del Estado de Israel. Después de la Guerra de los 6 Días, Israel ocupó militarmente la Franja de Gaza. Como dije, siguiendo los acuerdos de Oslo de los años 90, Israel le cedió a la Autoridad Palestina la mayor parte de la Franja de Gaza. Los acuerdos de Oslo no resolvían la disputa territorial entre israelíes y palestinos, pero se suponía que sería un primer paso hacia la paz. Sin embargo, tras los atentados suicidas de los 90, el fracaso de las negociaciones en el año 2000 y la segunda Intifada, que tuvo lugar entre el 2000 y el 2005, las perspectivas de paz se alejaban cada vez más. El entonces primer ministro Ariel Sharon decidió que Israel fijaría sus fronteras unilateralmente. En verano del 2005, Israel retiró todas sus bases militares de la Franja de Gaza, así como todos los asentamientos judíos que se habían instalado ahí desde el año 1967, en donde vivían aproximadamente 8.000 judíos.
El plan tuvo una oposición muy grande dentro de Israel, ante la idea de que judíos expulsaran a otros judíos de lo que consideraban sus hogares. Muchos de los que apoyábamos en aquel entonces la desconexión creíamos que era un acercamiento hacia la paz, acabar con la ocupación militar en al menos una parte de los territorios palestinos. Hamás, en cambio, interpretó la retirada israelí como una victoria en su lucha contra Israel. Según su punto de vista, quedaba demostrado que luchando se podía lograr que Israel retrocediera, que no hay que negociar la paz, que hay que seguir atacando. La ocupación de Gaza acabó en el año 2005, pero los ataques de Hamás hacia Israel desde la Franja de Gaza se intensificaron, porque ahora queda claro que la lucha no es contra la ocupación. No luchan por liberar Palestina, sino que luchan por destruir Israel. Desde el comienzo de la Segunda Intifada en el año 2000, y especialmente desde que Hamás subió al poder en Gaza en el año 2006, se ha desarrollado una dinámica de ataques de Gaza y represalias por parte del Estado de Israel, como una macabra pelea de boxeo que nunca se termina. Hamás y los demás grupos islamistas que hay en la Franja de Gaza alegan cualquier excusa para atacar Israel. Israel responde bombardeando Gaza, y Hamás reacciona lanzando más proyectiles. Y de este modo, una y otra vez, los ataques van aumentando en intensidad. A veces, Israel lanza operaciones militares de gran escala, como la Operación Plomo Fundido del 2008-2009, la Operación Pilar Defensivo del año 2012, la Operación Margen Protector del 2014 o la Operación Guardián de las Murallas del año 2021. Siempre pasa lo mismo. Ante las imágenes de destrucción en la Franja de Gaza, el mundo presiona a Israel para que se detenga. Eventualmente se alcanza un alto el fuego gracias a la mediación egipcia. Luego tenemos unos meses o quizás años de calma, hasta que comienza la siguiente ronda. Lo diferente de la guerra actual es que Hamás rompió las reglas del juego. No empezó con un ataque menor, que luego fue aumentando, sino que el sábado 7 de octubre, lanzó su ataque más fuerte por sorpresa. Lanzó miles de misiles a Israel sin previo aviso, que fueron acompañados de una invasión terrestre a los poblados israelíes del sur de Israel, que dejó 1.400 muertos, la mayoría civiles, y 200 personas secuestradas. Es el golpe más duro que ha recibido Israel en toda su historia, peor que en todas las guerras. Como consecuencia, también la represalia israelí será la más dura. Israel ya declaró que esta vez no se trata de una mera ronda de violencia, no es una simple escalada, ni siquiera es una operación militar. Israel está en guerra, y esta vez Israel tiene que vencer por nocaut y para siempre.